Buenos días, mi nombre es Leticia Albizu. Yo me encargué de hacer la adaptación de Lectópolis al programa oficial de nuestro país para primaria. Este libro es una serie que va del A al F, cubriendo de primero a sexto año de primaria. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas cuestiones en relación a los enfoques y las estrategias de intervención que nos permite Lectópolis, compartiendo de ese modo algunas cuestiones del marco teórico que subyace a esta propuesta y algunas ideas para su abordaje en las aulas. A lo largo de estos minutos vamos a hacer el intento de abordar cómo enseñar estrategias de lectura, como lo ven en la presentación, cómo Lectópolis nos permite andamiar esta enseñanza de estrategias de la lectura, qué implica entender la lectura como proceso, porque partimos de esa premisa, de la concepción de que leer es un proceso, como nos lo plantea la doctora Isabel Solé, y cómo intervenir para promover diferentes niveles de comprensión de los textos, el literal, el inferencial y el crítico, también en base a las propuestas que en Lectópolis hemos diseñado. Bueno, para poder acceder a los diferentes niveles de comprensión de los textos, es necesario poner en funcionamiento estrategias de lectura. Brevemente, a continuación aparecen estas enunciadas, tal cual aparece en nuestro programa. Estas son las estrategias cognitivas, que son las enunciadas por Goodman, y las estrategias discursivas, que son las enunciadas por María Cristina Martínez. Tuvimos en cuenta estas estrategias al momento de diseñar las diferentes actividades en relación a los textos que aparecen en los diferentes capítulos de Lectópolis. Como aparecen aquí enunciados en la presentación, tenemos la inferencia, la predicción, la confirmación y la corrección. La inferencia Goodman la define como una estrategia para adivinar la información necesaria pero que aún es desconocida. Eso es una inferencia. Y las predicciones es la capacidad de anticipar a partir de estas inferencias realizadas o de información literal o explícita que hay en el texto. Luego esta información es confirmada o no, o sea, se confirman o no estas predicciones e inferencias, y en función de eso se hacen las correcciones pertinentes. En las diferentes propuestas de Lectópolis, nuevamente, el objetivo es que se puedan poner en funcionamiento estas estrategias y que el docente andamie a los estudiantes, a los alumnos, en la puesta en práctica de estas estrategias. Luego, a continuación, tenemos las estrategias discursivas, que, como lo mencioné anteriormente, son las enunciadas por la doctora María Cristina Martínez. Entonces acá tenemos 5 grupos de inferencias: las genéricas, que implican la capacidad de inferir el género discursivo al que pertenece el texto y sus características. Esto se relaciona con lo que nosotros ponemos al comienzo de cada capítulo en Lectópolis, donde los géneros discursivos, nos proponemos el abordaje de los diferentes géneros discursivos por capítulo, y aparecen unos tips, unas ideas, características de estos textos, de estos géneros discursivos que se abordarán a lo largo del capítulo. Luego están las inferencias enunciativas, que implica inferir los diferentes elementos de la situación de enunciación. ¿Cuál es la posición del enunciador frente al tema que se abordó? La polifonía discursiva, las diferentes voces que allí en el texto aparecen. Por ejemplo, en un género discursivo como es la opinión periodística, aparecen la voz de quien está opinando, y a veces trae otras voces para fundamentar o no sus ideas. Entonces esto es la polifonía discursiva, y poder inferir en los textos estas voces es nuestro objetivo para con los estudiantes. Luego están las inferencias organizacionales, que implican la identificación de la organización del texto, inferir esta organización. Luego están las inferencias semánticas, macro y microsemánticas, y macro y micropragmáticas. Las macro y microsemánticas se refieren a identificar el contenido, las relaciones
semánticas que allí aparecen, inferir estas cuestiones, tanto a nivel local, entonces hablamos de microsemánticas, como a nivel global, que es entablar relaciones entre los diferentes párrafos, las diferentes ideas, y hacen a las inferencias macrosemánticas. Y después las pragmáticas, que ponen en funcionamiento o en conjunción tanto las inferencias genéricas como las enunciativas, y van un poco más allá en el nivel de lectura que pretendemos, porque se acerca a un nivel de lectura de tipo crítico, en donde implica identificar la intencionalidad global del discurso, la ideología del autor, cuál fue el objetivo al escribir este determinado texto. Y esto hace las inferencias pragmáticas. A continuación, van a poder leer cuál es la definición de lectura que subyace a la propuesta de Lectópolis, que la extrajimos de nuestro programa oficial, allí en la página 47, donde se considera la lectura como un proceso, donde empieza a haber una transacción entre tres elementos, entre el lector y, como dice acá, los conocimientos lingüísticos y enciclopédicos del lector, el texto con sus pistas lingüísticas codificadas que allí están, que el objetivo es que el lector las empiece a desentrañar para ir ganando comprensión, y el mundo del autor. Estos tres elementos son como las tres patas que aparecen en transacción al momento de leer. El concepto de transacción es acuñado por Rosenblatt, tomando la idea de transacción de Dewey como una percepción de la realidad no fragmentada. ¿Sí? La lectura no es concebida como momentos separados y estancos, donde primero como se pensaba antes, o se teorizaba antes como la lectura como conjunto de habilidades, momentos estancos de enseñanza de las letras, enseñanza de las palabras, enseñanza de la velocidad lectora, la fluidez, como momentos separados que no se interrelacionaban. El concepto de lectura como un proceso transaccional va mucho más allá, porque pone en funcionamiento estos tres elementos, y la comprensión del texto no está dada de antemano, sino que se da cuando entra en transacción estos elementos al momento de leer. Y la propuesta esta de lectura se enmarca en un enfoque comunicativo. ¿Esto qué quiere decir? Que es la lectura en su comunicación real, en su estado real, textos de circulación social, textos reales, donde acá es muy importante, como nos plantea María Cristina Martínez, los criterios de selección que hagamos de estos textos, donde es importante, como se hace en los diferentes géneros que se plantean en Lectópolis, que puedan ser de interés para la de los chiquilines, que sean mail, infografías, cuentos, que sean reales de circulación, que sean cercanos para los niños. Entonces es interesante que al momento de planificar las diferentes secuencias de enseñanza de lectura que cada docente haga con su grupo, vaya tomando de Lectópolis. Voy a empezar por la receta, luego voy a seguir por los textos de información, y que se vaya diseñando el trazado, el transcurso del uso de Lectópolis en función de los intereses que vayan surgiendo en la clase, ¿verdad? Entonces, de este modo, el abordaje de Lectópolis no tiene por qué empezar por el capítulo 1 necesariamente, sino que cada docente va a ir diseñando ese recorrido que haga por el libro y sus propuestas. Y acá tenemos la red de lectura del programa, donde aparecen todos los elementos que fueron mencionados brevemente con anterioridad. La lectura concebida como comprensión, donde el objeto de conocimiento es el texto en discurso. A partir del texto podré trabajar el enunciado, la palabra, morfología, pero siempre partiendo del texto, que es nuestro objetivo principal. Ese texto en discurso, donde para leer voy a poner en funcionamiento las estrategias de lectura que conversamos anteriormente, y esto nos va a permitir acceder a un nivel de lectura local y global, ir en este eje, en este continuo local-global, a partir
de, como nos plantea Casani, la lectura de las líneas, una lectura de tipo literal, explícito, de lo que está denotado, lo que está allí dicho, y buscar a través de estas estrategias de lectura llegar a lo connotado, aquello que no está explícito y que necesariamente hay que realizar inferencias. Para leerse entre líneas, como dice Casani, es leer lo que no está explícito, lo que debo inferir, y un tras las líneas que implica ir un poco más allá de la inferencia, implica leer cuál fue la postura del autor al momento de escribir este texto, cuáles son las pistas que me permiten ese texto predecir eso y entablar relaciones con otros conocimientos que yo tenga para ver también cuál es el mundo del autor, el objetivo con ese texto, la ideología. Bueno, y acá un poco lo que anticipaba al inicio, concebir la lectura como un proceso, donde un antes de la lectura, un durante y un después, como lo plantea Isabel Solé, donde antes de la lectura es importante explorar los conocimientos previos de los niños sobre el género que vamos a abordar. Entonces ahí nos podemos valer un poco de los tips que aparecen al inicio de cada capítulo, ver qué es lo que los niños saben, qué es lo que todavía no, explorar esos conocimientos si se pueden dejar escrito, guardar memoria sobre algún papelógrafo, pizarrón o en el cuaderno, de lo que sabíamos sobre eso, sobre el género, sobre determinada temática. Y después un durante la lectura, que es importante, la modelización del docente de las estrategias que pone en funcionamiento, ya que el estudiante necesita de esa modelización para irse apropiando de esas estrategias. Entonces, de este modo, es importante que el docente haya un primer momento de modelización de las estrategias y luego permitir la lectura en pequeños grupos, en duplas, en tríos, en la mesa de trabajo, y que lo vayan dameando en esos momentos de apropiación de las estrategias y después un momento de lectura individual, donde, como dice Colomar, los niños se van apropiando de las estrategias anteriores y la lectura individual se ve enriquecida por aquella que fue compartida. Y luego un momento de lectura después, donde guardamos memoria sobre lo leído, a través de un resumen, de la respuesta a preguntas, de poner un post-it en algún momento de la lectura, en alguna llavecita, alguna llamada. Tal vez podamos ir a aquel registro inicial de los conocimientos que teníamos e enriquecerlo a partir de esta lectura. Estos tres momentos, si bien yo los fui mencionando como lo hace Solé de forma separada, no se dan así en la realidad, sino que son procesos recursivos en la lectura y que es importante tenerlos en cuenta cuando vamos a abordar las diferentes propuestas de Lectópolis. Un enseñar a leer, como plantea Astolfi, que es importante pensar en secuencias, planear secuencias de enseñanza de la lectura, atendiendo, yo hice una selección de 6 puntos que me parecen bien potentes de lo que plantea Astolfi. Primero, analizar cuál es el contenido que voy a enseñar, entonces voy a trabajar el género receta, bueno, qué de receta voy a abordar, a partir de lo que los niños saben. Entonces es el análisis del contenido. Después un diagnóstico. ¿Qué es lo que saben los estudiantes sobre esto? Entonces eso es identificar ese perfil inicial. Para luego hacer un progreso intelectual. Bueno, ¿cuál va a ser el recorrido que voy a hacer sobre las características de este texto, de este género discursivo, a partir de lo que los estudiantes saben? Elaborar esa secuencia de enseñanza, ese dispositivo didáctico, y en el devenir del mismo, la modalidad de diferenciación. Aquellas microdecisiones que voy tomando en la marcha, que voy a ir modificando, voy a hacer una actividad que tenía planificada para más adelante, la voy a hacer ahora, voy a incorporar una nueva actividad, ¿verdad? A partir de los emergentes o de las observaciones que yo vaya haciendo del devenir de las diferentes actividades, que en este devenir voy introduciendo algunas actividades de Lectópolis, algunos géneros que aparecen allí, algunas actividades que antecedan, otras que aparezcan como proyección y
la evaluación, que por estar al final no quiere decir que es última, sino que esta evaluación es formativa. Aparece durante todo el proceso de enseñanza de la lectura. Esta evaluación que implica ir buscando evidencias sobre lo que los estudiantes se van apropiando de la lectura, de las evidencias que dan cuenta, de las estrategias que van poniendo en funcionamiento, aquellas que se apropian, aquellas que todavía necesitan modelización. Esa es la evaluación. Ahora a continuación voy a presentar algunos textos que aparecen en libros de Lectópolis para hacer como una bajada de lo planteado con anterioridad. En primer lugar, seleccioné uno de los textos que aparece en la página 102 de Lectópolis A. Aparecen varios textos allí. Yo hice una selección del de jirafa, así se titula, donde aparece información de esta jirafa y algunas actividades relacionadas a esta. Es interesante, estas son las primeras actividades que aparecen, que antes de iniciar con estas actividades se puedan recoger información de lo que los niños ya saben sobre las jirafas, las ideas que ya tienen, para luego confrontarlas con la nueva información. ¿Qué se amplía? ¿Qué información cotejamos y debemos corregir de lo que pensábamos con anterioridad? Para luego ir a las propuestas de Lectópolis. Un primer grupo de propuestas se refieren a identificar la información que hiciera la lectura de tipo literal, explícita, aquella información que está al comienzo, reconocer las palabras claves como dice acá, buscar en el texto palabras que describan a. En este caso yo elegí a la jirafa, bueno, ¿qué palabras describen a la jirafa? Después otro grupo de propuestas que van a un tipo de lectura inferencial, que lo nominamos como interpretación del texto, que una forma de interpretar el texto es a través del comparar y del contrastar. ¿Cómo? Bueno, comparo entre la cebra, el tigre y la jirafa, información sobre el pelaje, ¿no? Voy un paso más allá. Bueno, esto es lo literal, esta es la información, las características sobre el pelaje de los animales, pero luego los comparo, los contrasto. Y es ir un paso más allá. Y después un grupo de propuestas, de actividades que van acercándonos a un nivel de lectura de tipo crítico, que lo nominamos como reflexión y valoración, que implica emitir juicios, ¿sí? Entonces después aparecen algunas ideas de qué es lo que se pretende con esto. Como dice allí, consiste en dar tu opinión sobre situaciones presentadas en el texto que leíste. Entonces, la propuesta es explicar para qué le sirve a la jirafa. En un primer momento describí lo que estaba literal, lo que estaba explícito, qué sé de la jirafa, luego comparé. ¿Y ahora para qué? Ir un poco más allá para acercarnos a este tipo de lectura explícito. Como ustedes ven, en letra rosada, esto es el libro del docente, aparece el tipo de respuesta que se espera. El RL implica un tipo de respuesta libre, ¿no? Que no está predeterminada porque son preguntas o propuestas de tipo divergente, donde no hay una única respuesta, sino que es un amplio espectro el que se puede realizar. Luego seleccioné mi mundial, que esta lectura está en el libro de sexto, y aparecen también 3 grupos de propuesta de tipo literal, identificar elementos de la situación de enunciación, que lo habíamos mencionado al inicio, la importancia de los elementos de la enunciación dentro del marco del enfoque comunicativo, que es, valga la redundancia, lo que nos enmarca la propuesta de Lectópolis y también es base a nuestro programa oficial. Entonces acá se propone en un primer momento identificar algunos elementos de la situación de enunciación y entablar relaciones, identificar relaciones entre el personaje y, que aparece en la película y el actor, ¿verdad? Entonces, Tito, Facundo Campelo, el padre Néstor Gusini. Esto es todo un nivel de preguntas de tipo literal. Y después aparece, sí, en un segundo momento, nuevamente, la interpretación del texto es ese inferencial,
Entonces acá aparece inferir el significado de las palabras. ¿Sí? Es ir a lo semántico, como nos decía María Cristina Martínez, ir a las micro y macro semánticas. Entonces en este caso aparecen algunas palabras en negrita y debemos optar por, como dice acá, la opción que represente mejor el significado. ¿Sí? El mismo significado que el que se pone en negrita. Entonces acá es ir a lo semántico, ¿no? Al sentido de las palabras, a la relación entre estas palabras en el enunciado para acceder a la comprensión. Y esto estamos a nivel local, ¿verdad? Porque estamos a nivel del enunciado. Pero luego hay otra propuesta que es resumir el texto. Entonces vamos a lo macro semántico. ¿Sí? Es decir, hace otro nivel de inferencias que implica entablar relaciones entre enunciados, entre párrafos. Y la propuesta es resumir el texto. Escribe en un párrafo y las ideas centrales. Entonces tenemos en la interpretación del texto esos dos niveles de inferencias. Lo global a nivel de enunciado, lo local, perdón, a nivel de enunciado, y lo global es el entablar relaciones entre enunciados y párrafos. Y después un nivel de lectura de tipo crítico, propuesta de tipo crítico, que es reconocer cuál es la intención del autor, cuál es la intención del autor con esta recensión. Y se les dan tres opciones para que el estudiante seleccione. Otra propuesta puede ser que la elabore, que sea elaboración libre con otro tipo de recensiones. Bien, entonces a continuación sintetizar algunas cuestiones de las inferencias que dijimos que mencionamos de lo teórico al inicio, que las fuimos viendo en las propuestas de Lectópolis. Entonces tenemos los aspectos cohesivos, que son los que se van abordando en las diferentes actividades del segundo nivel, esas de interpretación del texto. Para lograr una, como dice aquí, para lograr una comprensión implícita es necesario buscar relaciones de significado. Esto es ir a lo cohesivo, que como dice Marín, los recursos cohesivos son un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que posee el texto que el autor dejó allí y que el lector tiene como objetivo desentrañarlos. Bueno, ver qué puedo hacer con estas instrucciones para comprender. Son procedimientos que usa el autor para que el texto sea coherente, de acuerdo a su intención y su propósito con ese texto. Y el lector va a ir desentrañando. Acá nuevamente, la función del docente es fundamental porque es un docente que modeliza y que muestra cómo hacerlo para que después los estudiantes se vayan apropiando de estas estrategias. Hacer ruta cohesivas es otra estrategia para acercarse a las inferencias semánticas. Nuevamente, se pueden hacer rutas cohesivas en conjunto, ¿verdad? Con todo el grupo, en pequeños grupos luego. Las rutas cohesivas son procedimientos que permiten evitar repetir de forma innecesaria jirafa, 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 o mi mundial, mi mundial, mi mundial. Entonces, ver cómo este referente se reemplaza por términos gramaticales variados. En el texto de la jirafa, así como en el de mi mundial, no aparece propuesta de hacer rutas cohesivas, pero es interesante que el maestro las pueda, no en todos los textos que aparecen en Lectópolis, pero sí en algunos, ver cómo aparece referenciado a lo largo del texto jirafa o mi mundial, ¿sí? Para ver cómo va progresando y cuáles son los diferentes recursos que usa el autor para no tener que repetir. Para finalizar, quiero dejarles esta cita de María Teresa Andrueto, de su libro La lectura, otra revolución, que dice así: así, leer, escuchar, escribir es abrir para nosotros y para otros un camino de libertad. Pero no se trata de algo dado de una vez y para siempre, sino de un camino, porque ya no es en un libro o en una acción, sino en el tránsito, en la precariedad de lo que está dejando de ser para convertirse en otra cosa, en ese río de tiempo que va de una palabra a otra, de un libro a otro, de un gesto a otro, donde se aprende y donde se enseña. Esta frase de Teresa, María Teresa, me parece que sintetiza un poco el espíritu de estos libros en cuanto a lo que es leer. Muchas gracias por la atención por este tiempo. Desde aquí, desde Santillana, nos mantenemos a las órdenes por cualquier consulta o ampliación que quieran que hagamos o compartir experiencias.
Nuevamente, muchas gracias por el tiempo.